Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela.
Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: Enrique. Enrique había nacido en una localidad llamada Orihuela. Le encantaba pasar allí los veranos. En Orihuela tenía una casa con una gran buhardilla. En su habitación había una cama grande con una enorme almohada, además de un cojín deshilachado. Allí Enrique era feliz comiendo cacahuetes y leyendo libros de animales. ¡Le encantaban los búhos! Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje. Cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje. Cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje. Cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje. Cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje. Cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad
es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje, cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje, cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje, cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje, cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje, cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje, cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: En tren. La verdad es que viajar en tren es una experiencia fascinante. La ventanilla se muestra como un escaparate por el que se observa el paisaje, cultivos rectilíneos, escarpadas montañas, alguna histórica ciudad a lo lejos, la inmensidad del mar. A veces, en los meses fríos, el vaho empaña los cristales. Es el momento de abrir un libro
o de entablar una animada conversación con los compañeros de vagón y dejarse llevar por la magia de los viajes en tren. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años
que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Herencia familiar. Hacía años que el viejo caserón estaba deshabitado. El joven heredero abrió la puerta con una llave mohosa y subió hasta la buhardilla. Allí permanecían los recuerdos de su ilustre antepasado. De entre todos, destacaba un cofre que guardaba alhajas compradas en exóticos lugares. Todas eran valiosísimas. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final.
Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final. Título del dictado: Viaje invernal. Nuestro vehículo avanzaba penosamente por la carretera de montaña. El vaho empañaba los cristales. En las aldeas, muchas personas permanecían incomunicadas, rehenes de la nieve. Las autoridades habían exhortado a la población a hacer acopio de víveres. Era la única forma de sobrevivir en aquellas inhumanas condiciones. Ahora ya habrá llegado el deshielo, pero entonces las temperaturas eran extremadamente bajas. Por fortuna, el duro invierno ya quedó atrás. Punto final.